El coronavirus, nos tiene a todos preocupados, no paran de subir los casos y sobre todo las muertes, algo que también preocupa al gobierno. Así es, Leo, 246.000 casos en Argentina. Vamos a hablar con una infectóloga, con Leda Guzzi. Leda, muy buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Leda, están aumentando los casos. El fin de semana se entiende que hay una especie de meseta, pero va a ser una semana que va a ser importantísima para saber cómo seguimos, si estamos atravesando el pico, finalmente empiezan a descender los casos. ¿Qué va a pasar? Y la verdad es que no lo sabemos, ojalá pudiéramos saberlo. Realmente no sabemos si esto va a seguir en ascenso, es una posibilidad, o también puede pasar que en algún momento empiece a suceder el descenso de casos y en tal caso justamente vamos a estar convencidos de que transitamos el famoso pico, pero bueno, realmente no podemos aseverar que esta sea la situación actual. ¿Sí? Incluso nuestra evolución en la pandemia no ha sido la clásica de los países, por ejemplo, del hemisferio norte, de Europa, sino que acá en Argentina, justamente merced a las medidas que se han tomado para aplanar la curva epidemiológica, hemos ido teniendo un ascenso escalonado con mesetas que justamente han permitido que el sistema de salud se prepare para un eventual peor momento, ¿no? Tal vez sea este o tal vez pueda que sea peor aún, ¿no? Sí, a ver, Argentina es un caso muy particular, recién también lo remarcás, digo, ¿cómo definiría la curva? Porque es errática, digo, porque a veces parece que va a subir, después baja, digo, no encontramos, digamos, un movimiento de lo que es la curva en nuestro país como para hacer un análisis de cuándo tendremos un respiro. A ver, yo creo que la curva está muy influenciada por las decisiones políticas que se han tomado, las que yo comparto, porque me parece que si esto se hubiera dejado librado a su evolución, hubiéramos tenido un tendal de fallecidos en los primeros meses de la pandemia, un colapso del sistema sanitario, o sea, una crisis sanitaria que hubiera sido irremontable. O sea, nosotros tenemos esta curva de ascenso que es como más lenta y prolongada en el tiempo y que sí ha llevado a que el pico, el famoso pico, el pico por el que todo el mundo pregunta, se proyecte hacia adelante. Por supuesto, no podemos aventurar, y eso en ningún lugar del mundo tampoco se puede aventurar, cuál va a ser el momento en el que se va a alcanzar el lugar máximo, ¿no? Y a partir de ahí descienda. Eso realmente no se puede aventurar. ¿Gus? Estábamos esto porque en realidad llama la atención lo que dijo el vicejefe de gobierno de la ciudad, ¿no? Diego Santilli, como que en 2 semanas aproximadamente, o sea, se va a llegar a un pico amesetado y a partir de allí va a haber un descenso y que se va a clavar aproximadamente en 1.500 casos diarios. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, quiero consultarle, ¿está de acuerdo con este nuevo criterio para dar de alta a pacientes COVID? Sí. A ver, respecto a la primera pregunta, el país está viviendo como 3 situaciones diferentes, ¿no? Por un lado está lo que sucede en Cava, que está como un poco más amesetado en este momento. Por otro lado está lo que sucede en el AMBA, que por supuesto está en íntima relación con lo que sucede en Cava. Y por otro lado está lo que sucede en el resto del país, ¿sí? Se está viendo en las demás provincias un aumento sumamente preocupante en el número de casos. O sea, provincias que tenían antes controlados totalmente sus focos, en este momento están viviendo aumentos muy significativos de casos e incluso pasaron a tener circulación comunitaria. La verdad es que está puesta toda la expectativa y la esperanza en que esos focos se puedan controlar, pero realmente, bueno, requiere mucho esfuerzo y bueno, hay que ver qué es lo que pasa en los próximos días. Respecto a la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires está por supuesto, con un incremento de casos bastante importante y hay mucha tensión en el sistema de salud, ¿no? Sí. Eso tanto para Cava como para AMBA, hay muchísima tensión. También en algunas provincias, en Jujuy, por ejemplo, ayer se escuchó al gobernador decir que el 93% tiene un 93% de ocupación de las camas de terapia intensiva, o sea que ahí viven una situación muy crítica, realmente muy preocupante. Y siguen teniendo casos, porque ayer 73 de nuevo en Jujuy. Sí, la verdad es que nos preocupa muchísimo la situación de Jujuy y de varias provincias. También Río Negro está con muchísima tensión.
bueno, nosotros también, ¿no? O sea, estamos viviendo un momento complejo. La realidad es que tanto el subsector privado, que es el que recibe al 65-70% del volumen de pacientes, vive una tensión permanente y por supuesto el subsector público también, ¿no? O sea, también lo padece, sobre todo los hospitales grandes del CABA y del primero, segundo y tercer cordón bonaerense también, ¿eh? Sí. Hay mucha preocupación con el personal de salud también. Estamos viendo, o sea, mucho cansancio en el personal de salud, la gente se está enfermando. A veces esto no da tiempo a un recambio en el personal que sea suficiente. Entonces, realmente creo que es importantísimo que la gente tome conciencia que esto realmente no ha pasado. Tenemos que ser todos responsables porque no queremos pasar por estas situaciones que han vivido otros países, realmente. Lea, Y me decía, Lea, ¿qué se sabe del tema vacunas, no? Bueno, Argentina para la de Pfizer también se dice que la de Oxford y hay una posibilidad de que llegue la vacuna de Rusia. Digo, ¿cuál es el panorama en esta situación? Digo, ¿podremos llegar a vacunar a alguien a fin de año, digamos, de los pacientes de riesgo o es una utopía eso? yo creo que hay suficiente, digamos, esfuerzo puesto en que podamos tener digamos, un quantum de dosis como para comenzar una vacunación. No sé si a fin de año o a principios del año que viene. Creo que Argentina está haciendo esfuerzos en este sentido, en términos de acuerdos con las empresas farmacéuticas y también, digamos, apuntando a que pueda haber transferencia de tecnología, ¿no? Sí. Que esto es clave, es decir, que nosotros podamos llegar a desarrollar la vacuna localmente en corto plazo para que así podamos proveer a toda la población que lo requiera de dosis, ¿no? Adecuadas. Tengan en cuenta que siempre los esquemas de vacunación, los programas de vacunación son escalonados Sí. y siempre se comienza dando prioridad a los subsectores que más se benefician porque tienen mayor riesgo de mortalidad o de enfermedad severa, y también a aquellos que tienen más impacto, ¿no? Por esta cuestión de la inmunidad del rebaño y demás. Entonces, se van estableciendo prioridades de inmunización. Igualmente, ya con una inmunización del 20%, uno ya tiene una perspectiva bastante interesante del futuro. Leda, Yo creo que sí. Sí, porque hoy veíamos, y está en todos los diarios del lunes, 8 de cada 10 pacientes recuperados de COVID tienen problemas cardíacos. ¿Qué pasa con la recuperación? ¿Qué pasa con una persona que tuvo COVID, que repite algunos síntomas, porque hace un tiempito lo sabíamos, y ahora 8 de cada 10 tienen problemas cardíacos? Sí, la realidad es que se están estudiando todas estas secuelas que puede dejar la infección. Esto sucede especialmente en los casos severos, en las infecciones más graves. Especialmente una de las secuelas tiene que ver con la fibrosis pulmonar, que es como un reemplazo del tejido pulmonar normal por un tejido fibrótico que tiene menos capacidad de difusión de gases, ¿sí? Y que genera como una rigidez pulmonar que puede traer desde un síndrome de fatiga crónico hasta una insuficiencia respiratoria. De todas maneras, estas cosas del post-COVID están en estudio, hacen falta más estudios para que terminemos de identificar bien este síndrome post-COVID o estas enfermedades que pueden aparecer o estas secuelas que puede dejar. Y sí, la verdad es que, bueno, genera preocupación, lógicamente, ¿no? Lea, yo te quería preguntar por la cantidad de muertos, ¿no? Es dentro de todo un buen, más allá que cada vida vale, ¿no? Es un buen número y también una recuperación, una cantidad de recuperados importante. Digo, ¿esto a qué se debe? Porque en un momento se habla de la vacuna de la BCG que estaba en el calendario, que eso está en estudio. Digo, ¿a qué se debe, digamos, la buena tasa de recuperación que hay en Argentina? Pues eso es una realidad también. Sí, a ver, respecto de la vacuna BCG no se demostró esa relación, ¿sí? Eso se estudió y no se demostró esa relación. Yo creo que la baja tasa de letalidad que tenemos en Argentina tiene que ver justamente con dos razones. Por un lado, con el hecho de que el sistema sanitario no se ha colapsado en ningún momento todavía, y esto permite dar una respuesta y una atención, digamos, esmerada, si se quiere, una atención para cada paciente, que cuando el sistema de salud se satura y se colapsa,
ya no es posible y empieza a aumentar la mortalidad en forma directa, ¿sí? Que es lo que ha pasado en países como Italia, España, Francia, Reino Unido, etc. Ese es uno de los factores. El otro factor es que la población que predominantemente se enferma en Argentina es una población joven, Sí. que tiene un promedio de edad de 37 años, por momentos fue de 40 años, pero por supuesto no es al que le va mal, ¿no? El grupo que fallece, que tiene mayor probabilidad de fallecer por la enfermedad, es el grupo que tiene un promedio de edad de 74 años. Es cierto. Entonces, Leda, sí, y son muy interesantes tus conceptos y te vamos a seguir llamando desde segunda edición para, por supuesto, seguir entendiendo cómo va desarrollando también el COVID en Argentina. Muchísimas gracias por tu tiempo. bueno, que tengan buenos días, ¿eh? Y a cuidarse todos y todas. Así es, gracias, Así es. Leda. Chau, chau.